Bienvenidos a la herida de América. Hoy en 10 minutos la guerra de la Triple Alianza, la cual fue de 1864 a 1870. El conflicto más devastador de Sudamérica empieza así. Paraguay, una nación singular, aislada y con un desarrollo industrial autónomo bajo Francisco Solano López, alrededor de Argentina y el Imperio de Brasil, dos potencias en lucha por la hegemonía y la libre negociación del vital Río de la Plata. Bueno, esta historia comienza en Uruguay cuando habían conflictos entre los partidos políticos de los blancos y los colorados. Los blancos eran apoyados por Paraguay y los colorados por Brasil y Argentina. ¿Qué intereses tenían estos países al apoyar partidos políticos? Bueno, primero las potencias de Brasil y Argentina apoyaban a los colorados, ya que estos les permitían su paso a los cuerpos de agua que otorgaban comercio. Y los blancos eran apoyados por Paraguay, ya que tenían una alianza histórica y les daban la confianza a Paraguay de que no se iba a quedar aislada del comercio en estos ríos, en el Río de la Plata específicamente. Resulta que Paraguay tenía miedo de que las potencias tuvieran tanta influencia en Paraguay que un gobierno pro Brasil o pro Argentina evitara que Paraguay siguiera comerciando en el Río de la Plata. Y pues Uruguay dejase de ser un aliado para Paraguay. Y cabe resaltar que en ese tiempo las fronteras entre países aún no estaban delimitadas. Entonces este conflicto y otros más se trataron de quién controlaba el territorio. Se trataba de la supervivencia del más fuerte. Bueno, el Río de la Plata no era un río de solamente una ruta comercial, sino que era la arteria económica del Cono Sur. Quien lo controlara controlaba el acceso al Atlántico. Desde hacía décadas, las tensiones por ese control habían generado desconfianza, bloqueos y alianzas cambiantes. En medio de ese tablero, Paraguay defendía su independencia con una economía cerrada y un ejército disciplinado, pero rodeado de varios gigantes. Humaitá, conocida como la Gibraltar del Sur, era una fortaleza casi inexpugnable, protegida por el río y por cañones estratégicamente ubicados. Los aliados enfrentaron enfermedades, pantanos, falta de suministros y un terreno desconocido. Aún así, el bloqueo naval brasileño poco a poco fue aislando a Paraguay. Era una guerra de desgaste, donde cada metro conquistado costaba cientos de vidas. Para ubicar al oyente con los datos más importantes y luego proceder al diálogo, porque este podcast lo quisimos hacer como un diálogo, voy a dar em, los momentos claves. El primero es la captura del buque brasileño, como represalia por la intervención de Brasil en Uruguay para apoyar al partido político de los Colorados. Paraguay ve eso como una amenaza y captura el buque de vapor brasileño. Posteriormente, por el río de Paraguay, invade la provincia brasileña de Mato Grosso. El segundo momento es la invasión argentina porque Paraguay intenta invadir Brasil por tierra, entonces le pide a Argentina pasar por ahí, Argentina se niega y Francisco Solano le declara la guerra a Argentina también. El tercer momento ya es cuando en 1865 Brasil, Argentina y Uruguay, cuando ya los colorados toman el poder, firman el tratado secreto de la Triple Alianza en mayo de 1865. El último momento es en 1870 con la muerte de Francisco Solano López. Ahora sí procedemos con el diálogo. Yo, Paraguay, representaba una anomalía. Mi independencia económica era vista como una amenaza. Mis vecinos querían mi sumisión y yo mi soberanía. Nuestro imperio buscaba estabilidad. La guerra civil en Uruguay era una amenaza constante a nuestros intereses. Nuestra intervención allí en 1864 fue la gota que derramó el vaso para Solano. López cometió un error fatal. Capturó un buque brasileño y luego, ante nuestra negativa de paso, invadió Corrientes. Eso fue un acto de guerra directa contra nosotros. La guerra era inevitable.
un pequeño país contra la alianza de tres gigantes. Los primeros años desde 1865 a 1868 se centraron en la campaña de Humaitá. Paraguay resistió ferozmente en sus fortificaciones del río Paraná, batallas claves que fueron fuertes y estratégicas. Nos defendíamos con una bravura legendaria. Batallas como Curupaiti fueron victorias aplastantes que demostraron que no caeríamos fácilmente. Pero la alianza, aunque lenta, era implacable y superaba a nuestra fuerza en números y recursos. La batalla del Riachuelo nos dio la supremacía naval. El sitio de Humaitá fue largo y costoso, pero la caída de esa fortaleza en 1868 abrió el camino a la capital. La logística paraguaya se agotaba, la nuestra se imponía. El avance fue un infierno de enfermedades y combates, tras la toma de Asunción a fines de 1868. Esperábamos el fin, pero López se retiró al interior y a la guerra se convirtió en persecución brutal. En esta fase final, Paraguay usó a niños y ancianos. Batallas como Acosta Ñu son testimonios del sacrificio extremo donde la nación luchó hasta su último recurso. El sacrificio fue total. No fue una simple guerra, fue una lucha de supervivencia de un pueblo entero que decidió acompañar a su mariscal hasta el final. El 1 de marzo de 1870 la guerra terminó. Francisco Solano López cayó en Cerro Corá, con su país arrasado. El costo humano para Paraguay es uno de los más altos de la historia moderna. La catástrofe demográfica fue absoluta. Énfasis en la catástrofe. Perdimos hasta el 90% de nuestros hombres en edad adulta. La población se redujo a la mitad, quedando mayoritariamente mujeres, niños y ancianos. Perdimos grandes territorios ante mis vecinos. El país quedó en ruinas, sin su independencia económica. El imperio ganó territorios en disputa, consolidando sus fronteras, pero las deudas y el enorme costo de la guerra debilitaron nuestra monarquía, siendo un factor en su futura caída. Ganamos territorios y se consideró la unificación nacional bajo un gobierno central. Sin embargo, la guerra dejó un profundo debate ético sobre nuestra intervención y el costo del triunfo. La guerra de la Triple Alianza no fue solo un conflicto militar, fue un cambio radical en el mapa de Sudamérica y un trauma que sigue marcando la identidad de las cuatro naciones. Un recuerdo de la fragilidad de la paz regional. Así que muchas gracias por escuchar este resumen de la guerra de la Triple Alianza. Datos curiosos. Y como último aspecto, en base a los datos curiosos de la guerra, el ejército paraguayo llegó a usar niños de entre 9 y 13 años en las últimas batallas, vistiendo barbas falsas para parecer adultos. Muchos de ellos murieron en Costa Ñu, una de las páginas más tristes de la historia americana. Además, el mariscal Franco Solano López murió gritando "Muero por mi patria", una frase que se volvió símbolo nacional. Conclusión y reflexión. Hasta hoy, debido a lo que hemos contado, Paraguay, en la memoria de López y la guerra Guazú, se recuerda como símbolo de resistencia y tragedia. En Argentina, Brasil y Uruguay todavía genera debate sobre la responsabilidad y moral en esta guerra. Este conflicto nos recuerda que la unidad latinoamericana siempre ha estado en tensión entre la ambición y la supervivencia, que detrás de los mapas y los tratados hay pueblos enteros que sangraron por un ideal.